Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Béjar, profesor del curso de Política Internacional en la maestría en Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma. Esta grabación corresponde a nuestra segunda clase en el curso, en la cual abordamos el tema del Estado. Las relaciones internacionales son las que pueblan la política internacional. Y las relaciones internacionales son relaciones entre estados, no solamente relaciones entre personas, fundamentalmente son relaciones entre estados. Por eso conviene que sepamos y analicemos, para empezar, qué es lo que entendemos por estado desde el punto de vista teórico. Hay una concepción clásica del estado, algo desactualizada ya, en alguna forma superada, pero de la cual todavía no debemos desprendernos porque existen algunos criterios que todavía son válidos dentro de esta definición. Y dentro de los teóricos, que hay muchos que analizaron la teoría del Estado, podemos citar a George Jelinek, para quien la concepción clásica del Estado tradicional tiene tres elementos jurídicos: el gobierno, el territorio y la población. Esto seguramente lo habrán escuchado ustedes en los primeros cursos que han recibido en el colegio sobre este tipo de materias. Estos tres elementos, gobierno, territorio y población, que cita Jelinek, tienen una jerarquía y una ubicación. El gobierno fija el territorio, lo delimita mediante fronteras y controla a la población. En realidad, el Estado es un orden de convivencia de una sociedad que está, dice Jelinek, políticamente organizada en un ente público superior, soberano y coercitivo. Se integra y organiza con una población que es un elemento humano y un grupo social sedentario, permanente y unificado, y está asentada sobre un territorio o porción determinada del planeta, provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo. Soberano, es decir, nadie lo manda, solamente él puede mandarse y mandar. Ese es el significado teórico de la soberanía. Entonces, si nos referimos a otro teórico, que es Sierra Rojas, él ubica varios otros elementos para definir el Estado. La sociedad, una sociedad que tiene que estar políticamente organizada, un ente público, superior, soberano y coercitivo, que sería el gobierno, una población, un territorio, un poder público y objetivos, fines sociales.
Entonces, en realidad nos estamos refiriendo a que, una vez más, el territorio, la población y el gobierno son, en resumen, los tres elementos fundamentales en esta muy conocida definición del Estado moderno. Según esta concepción, el territorio está delimitado por fronteras. Nadie puede entrar ni salir sin autorización del gobierno. La población se aspira a que sea homogénea, que tenga una sola tradición, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión, para que se identifique con el Estado. Los individuos diferentes, como pueden ser, por ejemplo, los extranjeros o los migrantes, siempre son vistos con desconfianza, son controlados, asimilados y a veces expulsados si no se portan de acuerdo con las normas que el gobierno de ese estado establece, o incluso pueden ser eliminados mediante genocidios, como lo que pasó con los armenios y Turquía, o como lo que ha pasado también en la ex Yugoslavia, cuando la ex Yugoslavia se dividió entre, por ejemplo, serbios y croatas, o también los genocidios que han tenido lugar en África. En fin, entonces estos casos extremos significan que se acude a ellos. ¿Para qué? Para que haya un ente uniforme. Ese ente uniforme se llama Estado-Nación. Es decir, el gobierno es soberano, no obedece órdenes de nadie. Gobierna a los demás, pero no es gobernado por nadie. Gobierna a nombre del Estado. Finalmente, el gobierno acaba siendo el Estado. Por eso es que cuando nos quejamos, imprecamos, rechazamos o pedimos, siempre nos referimos al Estado para referirnos al gobierno, cuando en realidad nosotros teóricamente seríamos también parte del Estado, porque la población de la cual formamos parte es parte del Estado, como hemos visto. Ahora, este es por supuesto el Estado tradicional, pero el Estado ha ido evolucionando y hay ahora estados contemporáneos. Y en estos estados contemporáneos las cosas y los elementos funcionan de distinta manera. Desde el comienzo fue inevitable la tensión entre el dominio del Estado y la libertad de los individuos, y también entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hay un teórico famoso también, Karl Polanyi, que escribió un libro que se llama La Gran Transformación. Polanyi sostuvo la tesis de que en el paso del feudalismo al capitalismo, el mercado absorbió a la sociedad. Lo individual, lo social y lo público aparecen desde entonces oponiéndose o entremezclándose como categorías distintas, fluidas, cambiantes en cada coyuntura. Lo individual, es decir, cada uno de los integrantes de la población. Lo social, es decir, el ente conjunto. Y lo público, es decir, aquello que tiene que ver en la relación entre estos individuos y el conjunto de los individuos y el Estado. Y todo eso, cuando ha aparecido el capitalismo y cuando estos individuos no están quietos, sino además se dedican a intercambiar, a negociar, a cambiar cosas usando dinero, crean, construyen, constituyen lo que llamamos el mercado. Y por tanto ya a partir de ese momento tenemos
el Estado, el gobierno, el mercado y la sociedad uniéndose y dividiéndose como si fueran círculos, como si fueran áreas dentro de cada sociedad organizada. Ese fue el proceso, dice Polanyi, que dio lugar primero al capitalismo comercial en el siglo XVI. Cuando decimos capitalismo comercial, estamos diciendo solamente el intercambio de mercancías. Por ejemplo, cuando los barcos de Venecia viajaban al oriente a traer especias y las traían a Occidente, había ahí un intercambio porque ellos cambiaban especias por otros productos. Eso se llama intercambio comercial. Pero ya cuando empezó a introducirse el dinero, eso dio lugar a otro tipo de capitalismo, que ya no era solamente el capitalismo comercial, el capitalismo en sí, en el cual el dinero ya adquiere un valor especial. Y luego se produce el capitalismo industrial a partir del siglo XVIII, cuando aparecen las máquinas, la máquina al vapor, las grandes industrias, especialmente en Inglaterra y otros países de Europa. Ahora, pero cuando el dinero dejó de sujetarse a la producción y el capitalismo se convirtió en especulativo en el siglo XIX, importantes cambios fueron alterando la configuración y el comportamiento de los estados. Todo esto, toda esta complejidad en la cual entran el dinero, el mercado, la sociedad, el gobierno, la administración pública, en fin, dio lugar a lo que podemos llamar como los estados complejos contemporáneos, que surgen especialmente en el siglo XX. En esta etapa contemporánea, la burocracia del gobierno ha dejado de tener el monopolio de lo público. Empresas internacionales y nacionales, grupos de intereses diversos, personas o grupos de personas que se expresan y actúan en nombre de los demás sin pertenecer necesariamente al aparato administrativo del Estado, interactúan en el terreno de lo público para obtener decisiones y políticas en su favor. Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones, los sindicatos, en fin, una enorme cantidad de organizaciones sociales de distintos tipos que ya no son ni el Estado ni el mercado y que forman algo que ahora llamamos también la sociedad civil. Todo esto se mueve en público, pero también en secreto, a la luz y en las sombras. Lo público se ha convertido a la vez en un escenario iluminado por los medios de comunicación y en un territorio sombrío de entretelones, alejado de la vista ciudadana, o en un campo de lucha de intereses entre gente que pugna por obtener ganancias lícitas o ilícitas. Pero en la esfera del gobierno siguen estando lo que llamamos el poder ejecutivo, la policía, el poder judicial, las fuerzas armadas, la burocracia, es decir, la administración pública, los organismos represivos de inteligencia, de espionaje, en fin. Pero hay algo importante que tenemos que analizar en estos estados complejos. La esfera pública empieza a distinguirse de la esfera del gobierno. El gobierno deja de tener el monopolio de lo público. Aparecen los medios de comunicación, por ejemplo, y ya no solamente es el presidente o el rey o la reina o lo que fuera, o los ministros los que hablan. También hablan los periodistas, los líderes de opinión. Y también el gobierno deja de ejercer el monopolio de la representación del Estado.
Muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de profesionales, ahora, por ejemplo, que estamos en plena pandemia, organizaciones sanitarias, organizaciones de médicos, todos ellos aparecen representando el interés público. Por otro lado, la esfera del mercado se desarrolla, invade la sociedad y llega hasta el subconsciente de los individuos a través de la publicidad. En la esfera del mercado operan las empresas, pequeñas, medianas, grandes, pero también opera la publicidad. Y entonces esa esfera del mercado propicia siempre la adicción al consumo. Se multiplican las microempresas, las pequeñas empresas, las asociaciones de empresas y los mercaderes contemporáneos quieren convertir la economía de mercado en una sociedad de mercado. Es decir, en una sociedad que funcione totalmente al servicio de los intereses de compra y venta, que son sus intereses. Y por tanto, en todo el mundo contemporáneo se tiende a privatizar, es decir, a acabar con los bienes públicos, a convertir en privado todo lo que es público, ocasionando, por supuesto, la resistencia de la sociedad. El mercado ingresa al sistema político y a veces lo coloniza y limita sus posibilidades democráticas. Una vez colonizado por los comerciantes, el sistema político ya no representa a los más, sino a los menos, es decir, a los grupos económicos que buscan el lucro. Estos compran partidos en algunos países a través del financiamiento, compran líderes de opinión, compran periódicos, compran televisoras, compran voluntades, compran representantes en el Parlamento. Y por supuesto, a través de estos medios, quienes dominan las empresas, porque cada empresa en realidad es una pequeña dictadura en donde solamente manda el dueño de la empresa, allí no hay democracia, no hay parlamento, no hay nada. Esa dictadura que opera en las unidades empresariales de la esfera económica ingresa a la esfera política y se apropia de los bienes públicos, escamoteando la representación a las mayorías que no tienen poder económico. Y entonces en muchos casos se llega a la representación democrática ya no por los votos, sino por el dinero. Y en este proceso, que es muy peligroso para las democracias, muchas democracias se van convirtiendo en plutocracias y a veces en cleptocracias, es decir, en democracias gobernadas totalmente por los grupos que trafican, ya sea con drogas, con personas, con tierras y con una serie de bienes económicos. Y en ese caso también nos encontramos con que la corrupción se convierte en un sistema. Pero, por otro lado, también en estos estados complejos de los que estamos hablando, se van multiplicando las asociaciones de voluntarias, los bomberos, las asociaciones de consumidores, los grupos de opinión, asociaciones de distintos tipos. En fin, se va creando un espacio a lo que llamamos la sociedad civil, que como repito, se caracteriza porque no es ni gobierno ni mercado. Es no lucrativo. Y esto también, cuando hablamos de las relaciones entre estados, porque no se olviden de que en nuestro curso estamos hablando de la política internacional, en la política internacional estas organizaciones acuden
terciando entre los gobiernos. Se crea entonces un espacio internacional donde actúan redes de gobernantes, empresarios, movimientos ciudadanos de diversos tipos, redes internacionales no gubernamentales, las redes ambientalistas, por ejemplo, las redes defensoras de los animales, las redes defensoras de los indígenas, en fin, redes internacionales no gubernamentales que influyen en las Naciones Unidas y en los propios gobiernos, tanto nacionalmente como internacionalmente. Y así es como el interés público invade la esfera privada, normando lo que sucede en las familias con las mujeres y los niños e introduciendo los derechos humanos en la esfera política y gubernamental. Entonces, ¿qué significa esto? Que los tres elementos del Estado, territorio, población, gobierno, varían. El territorio ya no es visto solo como el suelo delimitado por fronteras, como era en el Estado tradicional que describimos al comienzo de esta clase. El territorio ya es visto no solo como suelo, como aire, como ambiente, como ecosistema. El ecosistema, como sabemos, es el sistema formado por una comunidad natural de seres vivos y está constituido por componentes bióticos y abióticos. El concepto de ecosistema, que es actualísimo, tiene en cuenta las complejas interacciones entre plantas, animales, bacterias, algas, protozoos, hongos, virus, que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que lo atraviesan. Ahora, justamente, con motivo de la pandemia, toda esta visión de ecosistema se actualiza una vez más. Y todo ello lleva a la variación radical de lo que entendemos por humano. Porque contrariamente a la tradición judeo-cristiana, que tiene al hombre como rey de la naturaleza, el hombre, el ser humano, como alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ahora se tiene al ser humano como un elemento más, como parte del ecosistema. Y aún más, se pide y se exige que ese ser humano respete el ecosistema. Y se llega a decir en algunas constituciones políticas, como por ejemplo las de Ecuador y de Bolivia, que la tierra tiene derechos. La ciudadanía entonces se va ampliando a círculos cada vez más amplios. De los antiguos aristócratas, señores y propietarios, se va concediendo derechos de ciudadanía a los trabajadores, a las mujeres, los analfabetos, los seres humanos de cada vez menor edad. Y la población, a través de todos estos siglos, ha pasado de lo rural a lo urbano. El mundo se urbaniza, ya se ha urbanizado, incluso el Perú, pero también se desordena. Las megaciudades africanas, de América Latina, como por ejemplo como Ciudad de México, incluso como Lima. Se entiende como megaciudad aquella que sobrepasa los 10 millones de habitantes. Lima ya empieza a ser una megaciudad. En realidad, estas megaciudades son amontonamientos de seres humanos, en donde en gran parte se retorna a la vida sin ley. Y de ser vista como un espacio libre, la ciudad se convierte en un lugar peligroso e inmanejable. Comparen ustedes, por ejemplo, Lima del siglo XXI con la Florencia del siglo XVI. Ya no se tiene la población homogénea como paradigma. Se valora lo diverso, se acepta, al menos en el discurso, los derechos de las minorías a ser distintas. La interculturalidad es vista
como la realidad deseable para las élites progresistas, pero es rechazada por las mayorías que temen o aborrecen a los extraños. De la población como objetivo, que era vista así en la época del Estado tradicional, se pasa a concebir la población como sujeto, como agente portador de políticas y participante en las decisiones. Pero esa concepción choca con el analfabetismo contemporáneo, que es consecuencia de la lectura, de la carencia de lectura y escritura, y del abuso o dependencia de la comunicación visual que persigue el entretenimiento para el lucro de los anunciantes y no la divulgación del conocimiento. En las sociedades contemporáneas se ve televisión, ves el celular, ves la tablet, pero no se lee. Se entretiene, pero no se ayuda a pensar. Entonces, la vida es trabajar para sobrevivir, dormir y en el interín ver el fútbol, ver los reality shows. Es lo que Giovanni Sartori llamó en su famoso libro de hace muchos años el Homo Videns, que reemplaza al Homo sapiens, el hombre que está destinado solo a ver la pantalla del televisor. Ahora, como resultado de todas estas transformaciones, se va pasando del estado moderno de 3 elementos con el cual empezamos esta clase, y esos 3 elementos, volvemos a recordar, eran el territorio, la población y el gobierno, a un estado mucho más complejo, un estado de esferas, de espacios, un estado postmoderno y postindustrial, donde la soberanía del gobierno está disminuida por los poderes internacionales, porque ahora los gobiernos ya no son totalmente soberanos. Tienen que obedecer las políticas de las Naciones Unidas, de los organismos financieros internacionales, incluso pueden ser sancionados, como estamos viendo en estos últimos años. Antiguos estados mueren, se descentralizan o fragmentan, como en el caso de la Rusia soviética, Checoslovaquia o Yugoslavia. Ya no se pretende tener poblaciones homogéneas. Hay un activo proceso de multiculturalidad e interculturalidad. Los estados contemporáneos también están en crisis porque existe burocratización de la política, disminución de la soberanía de los gobiernos, disminución del poder central por la descentralización, resurgimiento de identidades nacionales y regionales o locales, avasallamiento de la opinión pública por los medios de difusión y las empresas, reemplazo del consenso por la negociación y la componenda. El poder choca con la moralidad y es identificado con la corrupción. El Estado criminaliza al otro, es decir, al opositor o al adversario interno, y trata de demonizarlo, de estigmatizarlo o de perseguirlo. Y así, el Estado contemporáneo parece haber llegado a sus límites. Son cada vez más amplias en territorio y más numerosas en población aquellas regiones del planeta a las que los estados ya no pueden llegar o donde no pueden ejercer su poder coercitivo. Sin capacidad para recoger recursos monetarios y financieros o para cobrar impuestos a los modernos señores de la banca, las corporaciones, los tráficos de todo tipo y la piratería, los estados son carcomidos
o compiten con las mafias y con todo tipo de organizaciones ilegales que escapan a su control. Porque hoy día, siendo los estados cada vez más débiles frente a las empresas, ya no pueden cobrarles impuestos. Y al no poder cobrar impuestos a las empresas o al hecho de que o sumado al hecho de que poderosas empresas no pagan todos los impuestos que deben pagar, los estados no tienen recursos suficientes para controlar a su propia población y entonces son cada vez más débiles y abren, por tanto, espacios a otras organizaciones que se ocupan de distintos tipos de tráficos, tráfico de drogas, tráfico de personas, todo tipo de negocios, ejércitos privados, grupos de poder, mafias que van colonizando parte de los estados contemporáneos más evolucionados, se los apropian y escapan al control de la sociedad. El Estado en realidad fue creado por los poderosos, pero ahora los poderosos ya no necesitan del Estado en algunas regiones del mundo. Tampoco lo quieren porque eluden las regulaciones. Prefieren hacer sus negocios directamente. En amplias regiones de Asia y África reinan solitarias las corporaciones, con sus propios ejércitos de técnicos y soldados, explotando directamente los recursos que necesitan. Lo demás, los pueblos que demandan trabajo y bienestar, les resultan incómodos porque sobran y son una carga. Aparece entonces la idea de los estados fallidos, aquellos que no quieren o no pueden cumplir la misión original que justificó su existencia y les dio nacimiento, la protección y la seguridad de los individuos. Bueno, este es el texto. Aquí hemos terminado la lectura de este texto. Este mismo texto lo tienen ustedes en la página del curso. Pueden bajarlo para leerlo y nos estaremos viendo entonces en la clase del próximo sábado, donde podemos conversar y debatir sobre estos problemas. Muchas gracias y aquí terminamos.